Bienvenido a este capítulo del podcast de El Portal del Alma. Este podcast está dedicado a la difusión de herramientas terapéuticas que pueden ayudarlos a todos ustedes a sanar su alma, a reparar sus heridas de infancia y a curar sus enfermedades de forma natural. En este capítulo vamos a hablar sobre ya deja de buscar a alguien que te sane, porque no hay nadie en el mundo que te pueda sanar. La única sanación verdadera que yo conozco y que he visto ocurrir en muchas personas es la autosanación. Y un buen terapeuta o sanador debería ser bueno o tener la capacidad de activar esa capacidad que cada uno de nosotros tiene. La gran diferencia entre un buen terapeuta y un mal terapeuta es que el buen terapeuta hace su trabajo personal y se sana a sí mismo. Como lo dijo alguna vez una frase de una tribu cuando hablaban de los curanderos de las tribus y decían: aquí, hombre o mujer medicina, hay uno solo. Y ese hombre no tiene estudio médico ni nada por el estilo, sino que ha decidido convertirse en medicina. Esto significa que esta persona ha decidido vivir una vida en pulcritud, en limpieza, en impecabilidad, en su comportamiento, en sus palabras, en su vida diaria y en su atención a la gente enferma. Los curanderos de antaño y los médicos modernos lo único que hacen es despertar en cada uno de nosotros la propia capacidad curativa que tenemos dentro. Esto permite que cada uno de nosotros pueda tener en sus manos la oportunidad de activar esta facultad. Pero, el gran pero es que, ¿cómo vamos a desarrollar o activar o utilizar a voluntad algo que no entendemos? Y el problema ahí se agranda porque lo que no entendemos realmente es cómo funciona el cuerpo humano. Y no es necesario tener que ser médico para entenderlo. Uno puede entenderlo y uno debe entenderlo. Así como el guitarrista sabe que debe cambiarle las cuerdas a la guitarra cada cierto tiempo. Y así como el conductor sabe que tiene que cambiar aceite en el auto, asimismo, cada uno de nosotros, como recurso elemental y básico para todos como seres humanos, es entender el cuerpo. Y tanto este podcast como el canal de YouTube y la cuenta de TikTok o de Instagram siempre van a estar hablando de este mismo tema, porque eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es lo verdaderamente útil. Este podcast es verdaderamente útil porque informa sobre cosas muy elementales, pero que en ninguna parte lo enseñan. Yo voy a hablar del cuerpo humano durante todos los capítulos y voy a hablar sobre las enfermedades relacionadas con diferentes tipos de conflictos. Y esto ya lo descubrió en el año 1981 el Dr. Hammer con la medicina germánica, que yo ya he dicho que ustedes pueden encontrar en la editorial de Hammer o escribiéndome a mí directamente para que a través de mi asistente ustedes puedan recibir toda la información que necesiten y toda la información que ustedes quieran adquirir. Todo eso está listo para ser entregado en material escrito de PDF, en videos grabados clase por clase donde se explica todo lo más posible y de la forma más entendible posible para el oyente. Está hecho y pensado para personas que no tienen ningún conocimiento sobre el cuerpo humano y que solamente utilizando la lógica y el razonamiento pueden entender y comenzar a ver en su entorno. Lo más potente y lo más poderoso de esta ciencia es cuando tú lo usas en tu vida. Pero es difícil usar en tu vida algo que no entendemos y que para entender tenemos que meternos a estudiar libros de 1000 páginas en adelante. Y bueno, la obra del Dr. Hammer está a lo largo de unos
15, 20 libros aproximadamente, y libros largos, densos. Y para poder entender a Hammer, también hay que pasar por una base de formación, pero eso es para la gente que quiere dedicarse a esto. Y los que nos dedicamos a esto tenemos plena conciencia de que lo que implica es estudiar 1000 veces más de lo que debería estudiar alguien que se dedique a otra cosa. Porque esto no termina nunca y es siempre más profundo y más amplio y más profundo y más amplio, y la expansión no se termina nunca, porque siempre hay nuevos descubrimientos y siempre hay nuevas cosas que aparecen en las personas. Entonces hay que saber mucho y seguir siempre aprendiendo más y más. Nunca se puede uno detener y decir ya, hasta acá ya lo sé y no necesito saber más. Pero todo esto es para quien se quiere profesionalizar y quiere hacer realmente un trabajo de medicina complementaria verdadero y sanador, ¿bien? Con base científica, con lógica, con razonamiento, con orden, con elegancia incluso, porque es algo muy sutil, pero que esa sutileza se puede llegar a dominar, y los que nos dedicamos a eso deberíamos apelar o apuntar hasta ahí, hasta ese punto. Sin embargo, para todo el resto de la gente que no se dedica ni se quiere dedicar, pero igual quiere aprender y quiere entender su cuerpo, este es el espacio que les va a permitir en sus mentes ordenar todo esto. Entonces, no hay que seguir pensando en que ojalá encuentre un sanador o ojalá encuentre una persona que me haga algo y se me pasen todos mis males y todos mis problemas. En realidad no es así. ¿Cómo es entonces esto? Si así no es, entonces ¿cómo es? Bueno, es cuando tú tomas la decisión de hacerte responsable de ti mismo y de tomar tú mismo el control sobre lo que vas a hacer con tu propio cuerpo y tu salud. Pero, ¿cómo vas a tomar una decisión así, una decisión tan grande? Porque de esa decisión depende tu vida. Si tú decides mal, tu vida puede comprometerse o algún órgano. Pero si decides bien, tu buena decisión significa una sanación verdadera, ¿sí? La activación de la capacidad autocurativa del cuerpo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La persona toma el control y desde que toma el control comienza a ocupar algo muy lindo y que nunca deberíamos dejar de lado, y es que la persona empieza a utilizar el criterio, su criterio propio, es decir, razona, ¿sí? Razona, piensa, utiliza la lógica. Y creo que todos estamos de acuerdo en que no todo el mundo usa la lógica, ¿cierto? No todo el mundo usa la lógica. Si todo el mundo usara la lógica, viviríamos en un mundo cuadrado, un mundo lógico. Pero, bueno, es un concepto subjetivo para algunas personas. Sin embargo, entendiendo que estamos hablando en el mismo idioma y que nos estamos refiriendo a algo objetivo, el criterio, el razonamiento y la objetividad es algo propio de una mente madura y de una mente adulta. Es por eso que yo atiendo solo a adultos, porque mi terapia, mi trabajo apunta hacia que uses tu propia capacidad de razonamiento. Y si no lo usas, yo no puedo usarlo por ti. Es como tener un Ferrari en el garage, ahí juntando polvo. Es una capacidad, o sea, todos tenemos estas capacidades: razonar, pensar, discriminar, definirnos, identificarnos. Todos tenemos muchas capacidades, pero no todo el mundo las desarrolla bien ni sabe cómo hacerlo. Por eso, entonces tú tomas el control y dices, bien, yo ahora voy a ocupar mi criterio. Entonces, me diagnosticaron, bien, tengo este diagnóstico, ok, puede afectarme, claro, puede darme miedo también, puede angustiarme, claro. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quedarme en la angustia? ¿Voy a quedarme en el miedo que me provoca el diagnóstico? ¿Voy a quedarme en estar así como que pensando y dándole vueltas y atormentado en mi mente? ¿Qué voy a hacer? Creo que la tormenta es al principio solamente. El miedo debiese ser la primera parte. Entonces, esa angustia, ese miedo, esa tormenta es solamente la primera parte de un ciclo, de un proceso. ¿Bien?
¿Qué significa que la persona esté diagnosticada? Significa que tiene uno o más conflictos. Y estos conflictos han puesto en una situación muy vulnerable a su existencia como ser humano. ¿A qué me refiero con vulnerable? Que le han pasado cosas que han tocado en ella puntos débiles y vulnerabilidades o necesidades, como yo le llamo, las necesidades del alma. Y las necesidades del alma son muchas. Y esas necesidades del alma, cuando son transgredidas o vulneradas, la persona manifiesta una enfermedad específica. Pero depende de qué necesidad aparece una enfermedad distinta. Entonces, hay una necesidad que es la necesidad de alimentar y cuidar, de nutrir a la familia, ¿sí? A los hijos y a las parejas. En el caso de la madre, que produce un crecimiento en la glándula mamaria. ¿Bien? Un crecimiento en la glándula mamaria se mal pronostica como una enfermedad grave, ¿cierto? Pero, en realidad, cuando una mujer tiene un crecimiento en la glándula mamaria, significa que alguien de su familia está en problemas, está en riesgo o algo pasa ahí. Y ahí es donde hay que entrar a preguntar: hijos, pareja, madre, padre, ahí está la génesis de la enfermedad. El cuerpo de la persona, de la mujer, está expresando algo. Está expresando que se está sintiendo vulnerada en su necesidad de nutrir y alimentar y cuidar a su familia. Por lo tanto, tiene un crecimiento de la glándula mamaria, lo que le permite desarrollar y secretar más leche para cuidar, alimentar o nutrir a este hijo o a este marido o a este hermano o a esta madre o a este padre, dependiendo de la situación de la persona. Y eso, finalmente, para el cuerpo de la mujer es algo que no tiene ninguna distinción. Nutrir, cuidar, proteger a los hijos y a la familia es algo que a nivel biológico se expresa a través de la glándula mamaria. Entonces, esta mujer necesita que le ayuden a resolver el conflicto que compromete a su familia, o que la persona misma resuelva el conflicto lo antes posible, para que su glándula mamaria pueda achicarse o perder el tejido extra. Eso ocurre a través del proceso de degradación bacteriano, que luego sale a través del sistema linfático y es finalmente excretado del cuerpo. Todo ese proceso natural de los ganglios y todo este sistema de desecho del cuerpo tiene un trabajo maravilloso, hermoso, armónico, perfecto. Todo muy bien hecho, todo muy bien pensado, ¿sí? Pero eso no va a ocurrir. Esa activación natural a través del sistema inmune no va a ocurrir hasta que la persona resuelva su conflicto. Bien, entonces, si una madre desarrolla un cáncer de mama y un hijo de esta madre está en la cárcel o está en peligro de muerte, va a ser ese su problema. Entonces, el hijo es quien va a tener que hacer todo lo posible, y la madre también, y la familia también, para que todos ayuden a este hijo vulnerable, para que la madre pueda también desarrollar la autocuración, activar la capacidad autocurativa. Bien, para cualquier madre o padre es un tremendo conflicto que a nuestros hijos les pase algo. Pero también hay conflictos que son provocados por malas relaciones de pareja, ¿sí? Y estos conflictos llevan a una enfermedad específica. Hay conflictos porque pierdes tu trabajo, porque pierdes tu casa, porque pierdes tu familia. Hay conflictos por pelear entre tus familiares. Esos conflictos, todos esos conflictos, desencadenan enfermedades específicas, pero no cualquier enfermedad. Es una enfermedad específica por cada conflicto específico, y a su vez todo lo anterior tiene su respectivo foco de control cerebral.
Y eso se puede contrastar con tomografías cerebrales. Entonces, la medicina germánica y la medicina tradicional son una potencia juntas, son un complemento perfecto, donde podemos ver las cosas de una forma muy objetiva a través de exámenes y de médicos. Y con la medicina germánica podemos entender la subjetividad que hay detrás de la correlación entre la psique, el cerebro y los órganos de este paciente, que pueden estar afectados, la persona puede estar transitando problemas, pero todo se puede ver y entender así. Entonces la enfermedad para la medicina germánica que descubre Hammer es en realidad la expresión física de un conflicto que tú estás teniendo dentro tuyo. Y ese conflicto que está dentro tuyo, en tu alma, se está expresando a nivel físico y tú eres el primero. Pero el primero en llegar ahí y reconocer que hay algo que está pasando y que requiere de que se resuelva ya, inmediatamente, lo antes posible. ¿Ven? Entonces, cuando tú resuelves el conflicto, cuando tú sales del peligro, cuando tú ya vuelves a un estado de tranquilidad, donde todo tu entorno está tranquilo, donde aquellos problemas que me estaban incomodando y afectando ya no están ocurriendo, es decir, que pagué mis deudas, que arreglé los problemas con la gente que los que tenía, terminó un juicio legal, terminé una carrera que me tenía muy estresado, renuncié a un trabajo que me tenía mal y encontré otro trabajo que me hace muy bien, y todo eso va expresándose físicamente, solo que la gente, el colectivamente, no tiene idea cómo funciona esto, no tiene idea. Y yo sé que nadie, ni yo ni nadie tiene la culpa de no saberlo. ¿Por qué no? Porque en ninguna parte lo enseña. En la escuela básica a mí nunca me hablaron de esto, ni de la psique, ni del alma, ni de que la psique está constituida de muchas partes, así como estos caleidoscopios que muestran imágenes infinitas de muchos colores y muchas formas. Algo así es la psique, que tiene muchas formas y muchas partes, y todas esas partes juntas construyen, crean o manifiestan esto de lo que es el alma, ¿sí? Y esta alma vive, bueno, nosotros somos el alma y el cuerpo es como una extensión, es como si es como que fuéramos una energía que es introducida dentro de un aparato tecnológico que es nuestro cuerpo biológico. Un aparato tecnológico de una tecnología impresionante. Como ya todos vemos, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa. Entonces, ahí es cuando uno entra en este cuerpo, en este traje biológico, y necesitamos entenderlo de partida para poder saber cómo tratarlo, cómo manejarlo, cómo mantenerlo, cómo curarlo si lo necesita, cómo evitarlo incluso. Porque la medicina germánica es muy buena como medicina preventiva. ¿A qué me refiero con preventivo? Me refiero a que si yo sé que me va a dar un conflicto de invasión territorial por el hecho de que mi suegra o mi suegro vengan a mi casa sin aviso, si yo sé que eso me va a incomodar, si yo sé que eso me va a provocar una infección urinaria y que voy a gritar de dolor mientras esté orinando, entonces yo tengo que pararlo antes de entrar. Tengo que evitarlo. Tengo que saber cómo hacer que eso no ocurra, o si ocurre y no lo podemos evitar, vamos a tener que saber muy bien aguantarnos toda la fase de curación que va a venir después de que ellos se vayan, ¿sí? Y la fase de curación incluye dolor al orinar y trabajo bacteriano, por lo tanto, desde el punto de vista alópata, es una infección urinaria, ¿bien? Cosa que con cranberry, con vitamina C en cápsula, se resuelve rápido, ¿sí? Ayuda en la fase de curación y lo hace más óptimo, es bueno. Entonces, si yo sé que voy a entrar en un terrible conflicto si dejo de tener un vínculo con un hijo,
Yo me esfuerzo y lucho diariamente por sostener ese vínculo y por mantener sano este vínculo también, ¿sí? Mantenerme presente con este hijo activamente, siendo responsable con sus necesidades, teniendo un lazo estrecho de confianza, de seguridad, de cariño, de sentimiento mutuo, de que tu hijo se pueda expresar libremente, porque fíjate, si tu hijo no se puede expresar libremente, entra en conflicto en sí mismo, va a desarrollar enfermedades. Pero si tú eres consciente de cómo funciona esto, tú puedes evitar que tu hijo se enferme. Y haciéndolo así, tú estás ayudándolo a que él sea una persona sana y segura de sí misma. Además que si tú lo aprendes, si tú lo aplicas, tus hijos lo van a hacer también. Y lo van a entender en su momento, cuando crezcan. Pero tú vas a ser el claro ejemplo, ¿sí? Y la medicina germánica es muy profunda. La gente no la conoce. En Chile, de donde yo vivo, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Incluso es muy poco lo que interesa. Pero bueno, esto es real y lo sigo diciendo porque lo he comprobado y no porque lo haya leído en la obra de Hammer, que sigo investigando porque todavía no termino de investigarla y cada vez voy aprendiendo más y entendiendo más y aplicándolo a diferentes enfermedades a partir de la gente que va pidiendo horas con mi asistente y que me voy topando yo semana tras semana y así voy viendo cómo esto se correlaciona. Además que trabajo con un amigo médico con el que revisamos los casos, analizamos los exámenes, vemos qué es lo mejor que se puede hacer con el paciente. Él como médico le ajusta las dosis, le baja las dosis, se las sube o se las quita o le da de alta. Todo va dependiendo de cómo vayamos avanzando en el trabajo. Pero esto requiere trabajo, paciencia, requiere iniciativa propia, requiere una responsabilidad total sobre sí mismo, porque aquí nadie es como un sostén del otro. En el momento de la terapia podemos decir que sí, y es un sostén que ocurre solamente en el momento en el que tú estás viviendo la sanación, en la camilla, en la regresión o en la constelación familiar. Todo depende de qué es lo que requiere el paciente, la persona que llega. Si la persona viene y tiene muchas enfermedades y dice sí, viví abusos y traumas, esa persona todavía tiene esas heridas abiertas. Y hay que llevarla al pasado a sanar eso, porque vive diariamente con una herida sangrante. Es como cuando una cañería de agua se te rompe en la casa y debajo del cemento. O sea, eso sigue yéndose y a fin de mes tienes que pagar tremendas cuentas de luz. Eso es andar con el alma rota. Por eso decidí crear junto a mi esposa el portal del alma, porque es literalmente un portal donde estás tú entrando a una dimensión distinta, a una dimensión espiritual, a una dimensión en la que estamos hablando desde lo espiritual en adelante. Y todo lo que he tratado de transmitir es que la enfermedad llega cuando el alma se rompe. Y eso hay que saber entenderlo muy bien y saber cómo manejarlo, cómo tratarlo, cómo abordar y ayudar a una persona o a uno mismo cuando nos toca vivir esto. Porque nadie está exento. Consideren algo así como una persona que trabaja manejando un camión y que esa es su principal fuente de ingreso donde mantiene así a su familia. Y, y esta persona tiene un accidente donde hay un choque y ¿qué es lo que ocurre? Que a él le suspenden la licencia. ¿Qué significa? Que pierde el trabajo. ¿Y qué tal si no fue culpa de él? ¿Qué tal si él iba sobrio, iba atento y alguien lo chocó a él, pero le echaron la culpa a él del choque? Es algo que podría pasar y que podría poner a la persona en un terrible conflicto. Le podría provocar problemas hepáticos hay un conflicto que se llama el miedo a morir de hambre o miedo a morir de inanición, que produce un crecimiento hepático. Y así hay otros conflictos relacionados con el dinero, pero en particular aquí son cosas inevitables. O sea, el dolor y el sufrimiento de un hombre cuando pierde el trabajo es algo que un hombre puede entender, como
el rol masculino que se espera que cumpla y no lo va a poder cumplir. Entonces va a afectar su dignidad, su autovaloración, su autoestima, y va a estar en conflicto hasta que encuentre la solución. Y la solución es simplemente tener otro trabajo o tener otra fuente de ingresos y ponerse a vender lo que sea. Cualquier idea sirve, porque todos los intentos sirven, porque así pruebas, intentas cosas y después vas probando que, claro, funciona esto otro, esto no tanto, entonces voy a seguir con lo que funciona, y así vas buscando, y por puro buscar e insistir llegas a algo. Y siempre es algo bueno, y es la recompensa por el esfuerzo. El universo te abre las puertas cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas, cuando tú haces algo que al universo le gusta, al universo te ayuda. ¿Bien? Entonces, no es necesario seguir buscando ya a alguien o algo que te pueda sanar, porque la sanación realmente está esperando que tú resuelvas tus conflictos, está esperando que tú entiendas que tu cuerpo te está diciendo: tengo la necesidad de esto, necesito resolver este punto tan importante para mí, y por favor, ayúdame. Entonces tú resuelves tus conflictos por ti mismo, para tu recuperación, para tu sanación personal. Y ahí es cuando empieza un trabajo verdadero, porque ya eres consciente. Eres consciente de decir: ya, yo me enfermé del hígado porque perdí mi licencia. Y eso me puso en conflicto, me hizo sentir que yo no iba a poder alimentar a mi familia y que podría yo o mi familia morir de hambre. ¿Sí? Bien, eso no es algo que alguien haga conscientemente. Es una lógica del cuerpo, es una lógica de la biología. ¿Sí? Entonces, es una respuesta que está ya previamente programada en el cuerpo humano. Por eso es tan revolucionario el descubrimiento de Hammer, porque descubre algo que es como darle forma y sentido a lo que el cuerpo hace. Entonces está dándole como un lenguaje al cuerpo, y eso nos permite entender mejor y mucho más fácil en estos tiempos el fenómeno conocido como enfermedad. Nosotros estamos capacitados por herencia genética para repararnos a nosotros mismos, ¿sí? Y no necesitamos conectarnos a algo como un teléfono. Solamente tenemos que conectarnos con nuestra propia verdad o con la verdad de las cosas, y dejar de lado para siempre las cosas que simplemente no son verdad. Pero, ¿cómo yo sé qué es verdad y qué no es verdad? Nadie puede decírtelo. Eso es algo que tu criterio propio tiene que decírtelo. Bien. Por eso está la discreción, porque yo discrimino entre una cosa u otra. Entonces, gracias a esta capacidad de discriminar entre una idea u otra, vamos dejando de lado lo que es real y lo que no es real. Bien, separemos las cosas, y esto es real, no porque yo lo diga, sino porque es así. Es un fenómeno que existe y que ahí anda y aparece. Cada tanto aparecen distintas personas con diferentes enfermedades y cosas que tienen toda una correlación perfecta entre la manifestación biológica y las cosas que a la persona le han afectado a lo largo de su vida, y que incluso a muchos les afecta hasta el día de hoy. Cosas que pasaron en la infancia les afecta hasta el día de hoy. ¿Por qué será? Bueno, lo único que podemos hacer es viajar en el tiempo y en el espacio a esos momentos. Para eso se ocupa la regresión. Y ahí uno trae de vuelta, junto a la persona, esas partes del alma que estaban allá en ese tiempo, en ese lugar, en ese espacio donde se rompió el alma de la persona, y lo traemos aquí, lo traemos de vuelta al presente, ahora, aquí y ahora. Y todo eso que ocurrió antes pierde todo su peso, pierde todo el dolor, pierde toda importancia, y se convierte en una experiencia más de todas las vividas durante nuestra vida. Y la persona aquí se reintegra y se hace uno. Ya no es la persona viviendo o andando por la vida con muchas partes de su alma en diferentes tiempos y espacios. Está aquí y ahora, constituida como una sola energía encarnada en su cuerpo. Entonces todo se conecta finalmente en la medicina germánica, con la medicina alopática, con la hipnosis regresiva, con las constelaciones familiares. En otros capítulos hablaré sobre eso, constelaciones, pero es muy potente, muy profundo y muy bien correlacionado con todo lo otro.
Entonces el portal del alma es un lugar donde ustedes van a poder escuchar y idealmente entender este tipo de explicaciones más complejas que requieren un poco más de atención, pero que cada uno lo puede hacer, y si lo hace realmente va a recibir una gran y tremenda bendición de este conocimiento para ponerlo en práctica, experimentarlo y así y solo así poderlo convertir en sabiduría. Nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien todos y muchas gracias por escuchar.